Les doy la bienvenida para quienes están conectados a esta presentación que tendremos dentro de las jornadas de ciberseguridad para informáticos que hemos organizado desde el año pasado en la Facultad de Ingeniería del Ejército y que promueve básicamente un acercamiento de todo lo que son temas de ciberseguridad que son de interés de la comunidad de los informáticos. En el caso de hoy, la propuesta que ya estamos agradeciendo al licenciado Adrián Girotti, que ha acercado, digamos, este tema relevante porque ha sido noticia en los últimos días, en el uso de la inteligencia artificial, pero de manera maliciosa. Ya hemos visto en otras presentaciones el uso de la criptografía en forma maliciosa. Bueno, hoy tendremos la oportunidad de escuchar en la presentación del licenciado Adrián Girotti el tema que él llamó y que coincidimos totalmente: ciberdefensa, ciberseguridad e inteligencia artificial. Los malos también la usan. Así que bienvenido, Adrián. Ahora voy a hacer una breve presentación de tus antecedentes profesionales, de tu currículum. Si me das unos minutos, te dejo la palabra después de esa presentación. Cómo no. Muchas gracias, Enrique. Muy bien. Adrián se desempeña actualmente como titular de AG Security Consulting y se ha formado en un área que está vinculada al uso de la tecnología, pero que está orientada a la administración de empresas. Es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad UCES. Y se ha especializado en varias subdisciplinas y en particular en ciberseguridad con la maestría en ciberdefensa y ciberseguridad de la UBA. Actualmente tiene su tesis en curso y además se ha certificado en las bien conocidas certificaciones CISM y CISA de ISACA, y ha desarrollado otros estudios y posgrados como de la Diplomatura en Gestión de Modelos y Procesos de Negocios del ITBA y la Evaluación de Calidad de Auditoría Interna del Institute of Internal Auditors. Actualmente se desempeña como auditor en la Gerencia de Auditoría de Tecnología de la Información y Análisis de Datos de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. Y es auditor interno, titular de Contenidos Públicos de Sociedad del Estado. Integrante también ha sido de los equipos de evaluación de calidad de auditoría interna de las siguientes organizaciones: Banco Santander Río, Usinas y Transmisiones Eléctricas de Uruguay, Núcleo Eléctrica Argentina de nuestro país, República Argentina. También tiene experiencia docente, es docente del Instituto de Auditores Internos de Argentina y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires en temas relacionados con auditoría y ciberseguridad. Y ha tenido diferentes exposiciones y presentaciones en congresos y organizaciones tanto del sector público como privado, siempre en temáticas relacionadas a la auditoría, la ciberdefensa y la ciberseguridad. Ha realizado publicaciones en trabajos en universidades públicas y artículos en medios de comunicación referidos siempre a la temática que nos ocupa, que es auditoría y ciberseguridad. Así que, Adrián, en esta breve presentación de tu currículum y tus antecedentes vinculados a nuestra materia de interés, te dejo la palabra y es toda tuya el auditorio. Bueno, muchas gracias, coronel César Sarcha. Ante todo, agradecer en su nombre la invitación de la Facultad de Ingeniería del Ejército y de la Universidad de la Defensa Nacional para dar esta charla. Y ya para comenzar con la charla, vamos a hacer como yo digo siempre, un pequeño disclaimer. Y es que, bueno, todas las opiniones y expresiones que voy a expresar en esta charla son mías, que durante esta charla y mis opiniones no tienen ninguna relación con emplear
empleadores pasados, presentes o futuros, por las dudas, y espero que les guste la charla. Entonces, sin más, ya comenzamos la charla. ¿Y de qué va a ir esta charla? Esta charla va a ir de dónde venimos en temas de ciberseguridad, de ataques y de inteligencia artificial aplicada a los ciberataques y su relación con la inteligencia artificial, ver de qué forma se aplica la inteligencia artificial en ciberseguridad y ciberdefensa, analizar un par de casos reales y particulares en temas de desinformación y de phishing y de deepfake, y ver cuáles son las vulnerabilidades y posibles ataques que tiene la inteligencia artificial y el machine learning, el gobierno de la inteligencia artificial y bueno, quién audita el algoritmo, y después para avanzar con unas conclusiones. Entonces, ¿de dónde venimos? En el año 1999, durante la guerra de Kosovo, las redes informáticas aliadas fueron afectadas por delincuentes, por hackers de otros países, y ya en esos años, el investigador Frédéric Doucet de la Universidad de París decía que con el advenimiento de Internet, los conflictos no solo que no iban a cesar, sino al contrario, se iban a complejizar y iban a aumentar. Ya en el año 2007, por parte de Rusia, Estonia sufre uno de los que fueron considerados los primeros ciberataques de un país a otro, afectando todas las infraestructuras informáticas y infraestructuras críticas como la banca de ese país. Por el 2008, en el conflicto de Georgia, fue un conflicto donde Rusia generó un ataque, ya esta vez en forma de una gran campaña de desinformación, y este ejemplo de Georgia se lo toma como un caso donde lo que hoy se conoce como guerra híbrida, digamos que cumplió todos los pasos para ser considerada tal. Entonces es un ejemplo que se toma en donde hay una combinación de diferentes agentes y diferentes participantes que formaron parte de este conflicto. Ya por el 2010, todos los que estamos y trabajamos en ciberseguridad, el caso muy conocido de Stuxnet, donde se empleó este virus informático que fue considerada la primera arma cibernética. ¿Y por qué se fue considerada la primera arma cibernética? Porque lo que hizo fue, además de generar una infiltración en las redes y un daño en las redes, sino que a través de la propagación de este virus, que afectó los sistemas de control de los llamados sistemas SCADA que tenía esta planta de enriquecimiento de uranio en Irán, esta modificación y esta afectación de los sistemas SCADA lo que hizo fue modificar la velocidad de rotación y de inclinación de las centrifugadoras que se utilizaban para realizar el enriquecimiento de uranio. Pero además de eso, lo que hizo este virus fue engañar a los sistemas de control, estos sistemas que mencionamos antes, SCADA, haciendo parecer que todos los parámetros de velocidad de rotación, inclinación y demás eran los normales o habituales, y terminó produciendo la rotura y destrucción de más de 240 centrifugadoras de enriquecimiento de uranio. Por lo tanto, ese virus, que era un virus informático, terminó resultando o se tradujo en un daño físico. Tanto el caso de Georgia como el de Stuxnet, tengámoslos en cuenta, porque después sobre estos dos casos vamos a hablar posteriormente. Ahora bien, esto que ustedes ven acá es ya muy, quizás a todos los que estamos en esta temática, es muy conocido. Es un mapa de lo que está sucediendo en la actualidad en tiempo real en cuanto a temas de ciberamenazas a nivel mundial. Digamos que mientras nosotros estamos hablando, están pasando cosas, y muchas. Entonces, ¿cuál es el escenario actual de los ataques
de ciberseguridad y ya ahora empleando la ingeniería, la inteligencia artificial. Se nutren o tienen tres características principales. El incremento en volumen. La aplicación de la inteligencia artificial hizo que el aumento de los ciberataques y de los hackers y de las actividades empleando la inteligencia artificial ha crecido enormemente. Pero además de eso, incrementó la velocidad de estos ataques. No solo que aumentó el volumen, sino que también la velocidad. Y a su vez aumentó la dificultad y complejidad de estos ataques. Entonces, la otra característica es que todo esto sin intervención humana. Esa es una de las principales características, además de las otras, de la aplicación de la inteligencia artificial. No hay intervención humana. Y cuando me refiero a no hay intervención humana, no me refiero en la etapa, digamos, final, que es el objetivo de la aplicación de la inteligencia artificial, que obviamente no aplica la intervención humana, pero sí hay una intervención humana en lo que es el desarrollo y el entrenamiento y programación de los algoritmos, que ese es un punto importante que vamos a ver más adelante. Acá yo en este momento voy a dejar de compartir la pantalla para compartir la pestaña para que escuchemos un segundo un video. Aprovecho Bueno, les comento que recién hablé con Adrián, ahora va a volver a ingresar, se generó un loop entre su aplicación y seguramente alguna conexión que tiene. Ahí estamos viendo el ingreso nuevamente de Adrián. No, está sin sonido en este momento. A ver, ahora no. Ahora sí. Ahora sí. La aplicación, vos estás corriendo la aplicación desde otra máquina. No estoy en la misma máquina. Estoy con dos monitores. Ahora voy a ver si voy a presentar la pestaña. Claro, hacé lo siguiente, antes de compartir, cerrá el audio y el video tuyo
hasta que tengas bien la ejecución del video. Y una vez que está la ejecución, ya quedás con audio directamente. Ahí estamos viendo tu presentación. Ahí se salió, no ingresó. Nuevamente está sin audio. Ahora voy a compartir. Ahí está. Hola. Antes de compartir el video, cerrá tu micrófono. Cerrá tu micrófono. Ahora compartí el video. Y probemos de que no ingrese el audio del video a tu micrófono. No. El problema, ¿sabes cuál es, Adrián? Creo que es que la salida, digamos, del parlante por el video ingresa a tu micrófono. O sea, antes de compartir la pantalla tendrías que cerrar tu micrófono, ¿sí? Igual no hay problema, César. Voy a continuar con la presentación. Bueno, podés pasar el link si lo tenés después al final para quien lo quiera ver el video que ibas a presentar. Hacemos así. Perfecto, no hay problema. Básicamente el video lo que muestra y que hay un caso real que sucedió con una cadena de supermercados en Estados Unidos, muy conocida. Aquellos que quizás tuvieron la oportunidad de viajar la conocen, que es Target, donde con toda la información y el cúmulo de información, Big Data y demás, el padre se termina enterando. Esto es digamos, una teatralización, pero lo que estoy contando es un caso real, que el padre se termina enterando que la hija estaba embarazada porque le llegó una promoción de artículos relacionados a un embarazo a su casa, porque la hija había comprado con tarjeta de crédito, se había hecho compras con tarjeta de créditos de distintos elementos que hacían suponer que estaba embarazada. Entonces él se quejó ante la cadena de supermercados y después resulta que la cadena de supermercados, si bien le pidió disculpas, pero tenía razón. Todo esto por el uso de la inteligencia artificial, el data science, que hizo que el supermercado tuviera más información que el padre. Eso más o menos es lo que trataba el video y que en una forma de teatralización planteaba el mismo. Entonces, ahora ya para entrar en el tema, vamos a ver un poco de qué hablamos de cuando hablamos de inteligencia artificial y machine learning. Acá yo tomé la definición
de la OCDE, que hace referencia y define inteligencia artificial, y dice que es un sistema basado en máquinas que lo que hace es, para un conjunto de ciertos objetivos definidos por el ser humano, permite realizar predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Otras definiciones hacen referencia a que la inteligencia artificial es una serie de algoritmos que lo que hacen es imitar el comportamiento del ser humano. Y esto Perdón, Adrián, sí. si querés compartir ahora solo la presentación, probemos, porque así podés seguirla con lo que habías tenido previsto desde el principio. Perfecto. Ahí ya se ve. Ahí está apareciendo, sí. Bueno, entonces, lo que dice, esta es la definición que aplica la OSDEN respecto del tema de inteligencia artificial. Y respecto al Machine Learning, dicen que es un conjunto de técnicas que permite que las máquinas aprendan en forma automatizada a través de diferentes patrones e instrucciones que son dadas por el ser humano. Y un paso más profundo, o digamos un upgrade del Machine Learning, está el Deep Learning, que es un subconjunto de redes neuronales que lo que hacen es, en diferentes capas, y estas capas interrelacionadas unas con otras, es tener una arquitectura de aprendizaje supervisado y similar al que tiene el ser humano. Entonces, en ese sentido, el Machine Learning y el Deep Learning son subconjuntos de la inteligencia artificial. Ahora, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que acá aparecen dos componentes importantes de la inteligencia artificial, que son, por un lado, el ser humano y, por otro lado, los datos, pero grandes volúmenes de datos, porque lo que hace y lo que logra la inteligencia artificial a través del Machine Learning o el Deep Learning es el procesamiento de grandes volúmenes de datos para poder, digamos, entrenar a estos algoritmos. Y acá aparecen dos conjuntos muy importantes, que por un lado son los analistas y por otro lado los científicos. Estos dos lo que hacen es interpretar a estas diferentes herramientas o subconjuntos de la inteligencia artificial, interpretan, y todo este conjunto de científicos, data science y demás, es conformar lo que es, o lo que se llama, el data science. Entonces, lo importante es grandes volúmenes de datos y el ser humano como persona que entrena, define y programa los algoritmos. Ahora bien, vamos a ya ir empezando a ver cuáles son las utilizaciones de la inteligencia artificial en ciberseguridad y ciberdefensa. Como muchas veces pasa, esto es un poco el juego en ratón, así como lo usan los buenos, también lo usan los malos. Entonces, en la detección de amenazas, que es una de las partes importantes en lo que es la defensa de las redes corporativas de una nación, los delincuentes lo que hacen es entrenarse en función de lo que las empresas de ciberseguridad y los países entrenaron a sus algoritmos para defenderse, para ver cuáles son las debilidades para poder vulnerar y, digamos, explotar esas vulnerabilidades para ellos pasar desapercibidos, es decir, para que no sean detectados. Lo mismo con
los diagnósticos y respuestas ante incidentes. Con respecto a lo que es el discovery o el descubrimiento de vulnerabilidades, acá las herramientas automatizadas pueden ayudar a encontrar muy rápidamente, a través del entrenamiento de estos algoritmos, a los delincuentes de las vulnerabilidades, de lo que se llama las vulnerabilidades de tipo cero, que si bien hay mucho escrito sobre esto, pero hay muchas discusiones también en el emplear tiempo y recursos en descubrir estas vulnerabilidades, porque obviamente las organizaciones, quizás más que los países, porque buscan digamos una aplicabilidad comercial y tienen lo que se llama el time to market para salir al mercado, no se preocupan tanto en las vulnerabilidades de día cero, sí los delincuentes, porque hay que tener en cuenta que los delincuentes están 24/7 trabajando en obtener vulnerabilidades y cómo delinquir. Nosotros nos tenemos que capacitar, tenemos que dormir, tenemos que entrenar a nuestro personal. En cambio, los delincuentes están 24/7 destinados a esto. Entonces, a través de la aplicación de la inteligencia artificial y entrenar aplicaciones como los fusers, que son aplicaciones que lo que hacen es encontrar vulnerabilidades en formas automáticas, encuentran vulnerabilidades para explotar y así ingresar o vulnerar las redes de las organizaciones. Otra aplicación que es muy utilizado, la inteligencia artificial, y ayer Fabián estuvo hablando y vos, César, mencionaste el tema del spear phishing, pero ¿qué pasa? Con la inteligencia artificial, el spear phishing, para hacer una aclaración, es aquel phishing que está, digamos, hecho a medida, por decirlo de una forma, y está destinado a un objetivo en particular. Cuando uno hace un phishing tradicional, el phishing tradicional, uno le manda millones de mails y alguno puede ser que, algún destinatario puede ser que sea captado o uno caiga en ese engaño, pero ¿qué pasa? Si yo siempre doy el ejemplo, a mí no me gusta el fútbol, pero me gusta, no sé, el jazz. Si a mí me mandan 10.000 correos con temas relacionados al fútbol, yo quizás no ingreso a ese correo y por lo tanto no soy, digamos, objeto de ese engaño. Pero si me mandan algo que está relacionado con el jazz, y yo digo, voy a picar, voy a hacer ese famoso clic, y ahí ya caí en la trampa del phishing. Ahora, con la inteligencia artificial, como uno tiene la capacidad de manejar grandes volúmenes de datos y hacer un phishing a medida, yo puedo, o se puede llegar digamos, a alcanzar la idea de ese phishing, spear phishing, es decir, el phishing dirigido, pero en forma masiva, porque yo tengo la capacidad de, en función a los distintos destinatarios y en función de un estudio previo y del entrenamiento del algoritmo, enviar muchos mails, pero que la capacidad de llegar al público objetivo sea mucho más grande que con el phishing tradicional. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, y después vamos a ver un caso que ayer el coronel Cisarcha mencionó. Todo lo que es propagación. La propagación, digamos, existía desde antes, y tenemos el caso del virus NotPetya, que se propagó por más de 100 países y afectó miles de computadoras. Pero con la aplicación de inteligencia artificial, lo que yo voy a lograr es llegar a mayor computadoras, a mayor objetivos, y la velocidad de propagación va a ser mucho más alta y mucho más rápida. Lo que es la ofuscación y el antiforense. Así, nosotros sabemos que muchos malwares o muchos virus, el código está ofuscado, digamos, está enmascarado, con el objetivo de que obviamente las defensas de las empresas, de los países, no descubran este virus, pero a su vez también los delincuentes, los atacantes, utilizan esto a su favor.
tratando de evitar y vulnerar y entrenar el algoritmo para que las herramientas antiforenses no detecten a los virus y oculten el código. Entonces, esto lo tenemos que tener presente porque esto, todas las estadísticas indican que el aumento de la inteligencia artificial va increciendo, va aumentando cada vez más, por lo tanto, el alcance y la utilización por parte de los delincuentes de la inteligencia artificial hace que todos esta problemática se vaya acelerando. La atribución. Bueno, creo que la atribución es una de las problemáticas más atendidas por todos aquellos que estamos en temas de ciberseguridad, en ciberdefensa, porque por dos motivos. Uno de los motivos es que si uno no puede atribuir el ataque, es decir, no puede definir quién es el atacante, quién es el origen y quién es el responsable de un ataque, uno no puede, primero, desde el punto de vista legal, no puede tomar acciones, y en caso de que sea un país, no puede llevar adelante ningún tipo de, digamos, de respuesta. Entonces, la atribución es algo que desvela a todos los profesionales en ciberseguridad y a su vez también es utilizado por los ciberdelincuentes para ocultarse y tratar que no se descubra su origen y que ellos sean los responsables de un determinado ataque. Y acá hay que traer como ejemplo el caso del virus WannaCry, en donde a través del análisis del código de este virus, se determinó que posiblemente o casi con certeza el origen del virus era de gente que tenía o dominaba el idioma coreano por ciertos errores de sintaxis y escritura que se descubrieron en el código. Pero ¿qué pasa? Los atacantes ahora también empiezan a utilizar la inteligencia artificial para entrenar a los códigos de tal forma que esos, digamos, pequeños detalles que antes fueron descubiertos, ahora sea más difícil de descubrir, de tal forma de entrenar a sistemas de tal forma que escriban los códigos de una forma que sea difícil o sea más complejo determinar la atribución. Por ejemplo, en este caso, por un tema lingüístico. Y todo lo que tiene que ver con las campañas de desinformación. Campañas de desinformación que cada vez son más fuertes, son más extendidas y se ven a diario en diferentes tipos de conflictos y utilizan la inteligencia artificial para modificar el comportamiento de grupos de afinidad y demás, como vamos a ver más adelante. Hay algunos países que han sufrido estas campañas en forma brutal. Y hablando de análisis de casos reales, este es el caso que comentaba ayer el coronel César Cicercha, referente a un fraude por una herramienta de Deep Voice, donde lo que se hizo es simular la voz de una persona de alta jerarquía de una organización para desviar el fondo, 35 millones de dólares de la cuenta bancaria de esta empresa, esta organización. Esto, a ver, es explicado así en forma rápida, pero muchas veces estos tipos de ataques combinan diferentes acciones. No es que solo la utilización de una voz simulada de un alto ejecutivo
generó este desvío de fondos, sino que seguramente atrás hubo ingeniería social de por medio, hubo información extraída de redes sociales, de tal forma que hizo muy creíble, además de la utilización de una voz manipulada por inteligencia artificial, toda la operación de engaño para la transferencia de estos 35 millones de dólares. Pero acá también se pone de manifiesto que el eslabón más débil sigue siendo el ser humano, porque acá después uno tendría que ponerse a analizar en profundidad, pero también acá hay problemas de cumplimiento de normas y procedimientos que hicieron que, más allá de la utilización del deepfake o la deep voice para engañar a los empleados para hacer esa transferencia, hubo posiblemente normas y procedimientos que no se cumplieron, y la persona que estaba del otro lado de la línea telefónica confió que esa persona era la que era, cuando en realidad era una voz falsa. Entonces, después, como conclusiones, vamos a mencionar algunos temas al respecto. Pero ahora, hablando de campañas de desinformación, yo quiero mencionar a dos personas que, digamos, están, por decir, en posiciones opuestas, que uno es el que está a la izquierda, es el general Valery Gerasimov, que es el creador de la doctrina Gerasimov, donde él decía que era necesario, en los tiempos que se corren, trabajar en las sombras y hackear blancos en países y manipular la información de países y del supuesto enemigo. Es decir, era fundamental o era necesario hacer este tipo de operaciones. Por el otro lado está el general Sir Rupert Smith, que participó de muchas campañas en Afganistán, y él menciona que la guerra tradicional, como nosotros la conocemos, esa guerra industrial donde por la fuerza se quebraba la voluntad del adversario con el objetivo de llegar a una salida política negociada, va cambiando, y hoy es necesario no solo convencer a través en algún momento de la fuerza al adversario, sino a los ciudadanos o a las personas que están dentro de ese campo de batalla. Es decir, hay que quebrarle la voluntad o hay que convencerlos de alguna forma. Entonces, el nuevo campo de batalla de los conflictos modernos va a ser la mente de las personas. Entonces, acá entra lo que son las campañas de desinformación, que tiene ciertas características. Nosotros vivimos en un mundo hipervigilado, en donde los datos, la información es el petróleo del siglo XXI, y aquel que tenga el dominio de esos datos y de la información o los pueda manipular a su beneficio es el que va a tener una ventaja en los futuros conflictos o presentes, porque ya se están dando. Y de hecho, esta suma de campaña de desinformación y utilización de herramientas como fake news y demás, son es la nueva arma del siglo XXI, y ese gatillo disparador va a ser el teclado de una computadora. Y para entrar en lo que es campañas de desinformación, que era el otro caso de utilización de inteligencia artificial, yo voy por el lado de lo que los anglosajones, pero no por una cuestión de esnobismo, sino porque me parece que diferencia bien una cosa de la otra y la pone más en blanco y negro. A mí particularmente el concepto de fake news para lo que es campañas de desinformación no me convence, y ahora vamos a ver por qué. La desinformación es aquella propagación de información que puede ser falsa o inexacta en forma deliberada con intenciones maliciosas. Mientras que la misinformación, lo que los
los anglosajones llaman misinformación, es la propagación no intencional de una pieza de información. Es decir, por error, en criollo diríamos por tonto, pero no tiene un objetivo en particular. ¿Qué es lo que sí tiene? Lo que los anglosajones llaman desinformación, o lo que nosotros, y a mí me gusta llamar campaña de desinformación, porque estas campañas de desinformación están diseñadas para influir y explotando la psicología, las emociones de las personas, grupos de afinidades políticas, explotando fisuras sociales, y esto lo podemos ver a diario en distintos ejemplos que podemos analizar. Uno de ellos fue cuando se votó la independencia de Cataluña. Se dice que hubo grupos de las fuerzas de ciberdefensa de Rusia afectando los comicios. Entonces, la particularidad que tiene es que están muy bien diseñadas y con un objetivo perseguido, y tienen una duración en el tiempo, mientras que una fake news, lo que para mí es una fake news, a uno le reenvían una información, uno se la reenvía a otro contacto sin chequear si eso es verdad o no es verdad, pero por lo menos uno no estaba buscando una intención, lo hizo porque sí, por tonto, o porque tiene el dedo fácil en retransmitir la información sin chequearla. Ahora sí, los que combinan estas dos, lo que son la desinformación o una propagación no intencionada de una pieza de información, es que son todas noticias inexactas o falsas. Son fotos o videos manipulados o sintetizados, o la utilización de sitios web que fueron hackeados, vulnerados o modificados con el objeto de formar parte de estas campañas. Eso sí es en común a las dos partes, o a las dos definiciones. Y acá rápidamente tenemos unos ejemplos, y que la inteligencia artificial potencia, y por la velocidad de propagación, por la manipulación y demás, es que una misma foto, si no la contextualizo, acá podemos ver a un soldado que parece que le están apuntando con un arma en la cabeza. Acá le están dando, otro soldado está sirviendo agua, pero si uno ve la foto completa, es distinta. Entonces, yo muchas veces, manipulando la información, segmentándola o no contextualizándola, puedo dar un mensaje distinto que al que real es. Y eso hoy es muy fácil, y la velocidad de propagación de esto es muy rápido si yo utilizo la inteligencia artificial. Acá otro ejemplo donde se lo ve a Obama, que parece compungido frente a una determinada situación, pero si yo esa foto la segmento y la pongo sola a esa persona, en este caso el presidente Obama, parece que él está en la soledad de un problema donde no tiene apoyo, donde, digamos, lo dejaron solo. Y la realidad es totalmente distinta. Bueno, este es un video que seguramente ustedes lo habrán visto. Es un video en donde, a través de la inteligencia artificial, le hacen decir a Obama cosas que él no dice, y si uno lo ve y no presta atención, lo cree a ciegas. Ahora, el tema es que esto, hoy en día, con la aplicación de la inteligencia artificial, la velocidad de transmisión, propagación es tan rápida que hacer frente o contrarrestar o mitigar los efectos de este tipo de ataques son muy difíciles, y hoy los países están muy preocupados en hacer frente a estas campañas de desinformación. De hecho, hay países, después lo vamos a ver más adelante, en donde la lucha contra las campañas de desinformación se ha puesto en un eje central
en su estrategia de ciberseguridad y ciberdefensa. Y acá, ayer también algo César mencionó, en lugar de Zero Trust, Never Trust. Es decir, y acá están hablando de, bueno, que si nosotros queremos combatir las campañas de desinformación y la inteligencia artificial, tenemos que combatir el fuego con el fuego. Es decir, si nosotros no aplicamos la inteligencia artificial con la cual nos están atacando, no vamos a poder tener éxito en defendernos. Entonces, primero hay que tener como premisa nunca confiar y siempre verificar. Entonces, ustedes me dicen, bueno, estos 4 preceptos, verificar siempre el usuario, validar cada dispositivo, limitar accesos o privilegios, aprender y adaptarse, es lo que se viene haciendo. Sí, perfecto, pero esto lo tenemos que hacer con la aplicación de inteligencia artificial. Entonces, nosotros tenemos que empezar a aplicar, además de contraseñas y segundo factor de autenticación, otro tipo de desarrollos con la aplicación de inteligencia artificial para poder defendernos ante estos ataques. Si no, no vamos a tener éxito. Lo mismo con la validación de los dispositivos que son comprometidos. Nosotros tenemos que empezar a entrenar los algoritmos y aplicar tecnología para ver qué dispositivos fueron comprometidos con la máxima velocidad posible, porque si nosotros lo hacemos con la tecnología o con las herramientas tradicionales, no vamos a poder hacer frente a la velocidad de estos ataques. Lo mismo para limitar accesos y privilegios. Es necesario que nosotros tengamos herramientas donde podamos validar desde qué dispositivo se conecta, más hoy en un contexto de pandemia en donde mucha gente trabaja en forma remota y hoy puede estar trabajando de su casa y mañana de su ubicación habitual. Entonces va a empezar a correlacionar desde qué IP se conecta, desde qué dispositivo se conecta, si este es un comportamiento habitual o no, y esto no lo podemos hacer si no aplicamos esta tecnología. Y sobre todo, nos tenemos que aprender y adaptar. Entonces, cuando se detecte un comportamiento no inusual o no habitual, tenemos que tratar de ver si a ese dispositivo o a esa persona la desconectamos lo más rápido posible una vez de haber detectado estas anomalías, y esto no va a ser posible si no aplicamos la inteligencia artificial, es decir, aprendiendo, respondiendo en tiempo y forma, si no, esto va a ser una guerra perdida. Entonces, por eso tenemos que aplicar este concepto de atacar el fuego con el fuego, que en algunos casos obviamente no es recomendable, pero en este tipo de actividades es necesario. Y yendo al ámbito militar, en el Departamento de Defensa de Estados Unidos habla de la importancia del rol de la inteligencia artificial en la defensa de sus redes. Y acá extraje 3 partes en donde ellos están conscientes que tanto a nivel gubernamental y civil y militar, la amenaza a través de la inteligencia artificial va a crecer enormemente. Entonces, la escala de crecimiento se va a aumentar y tienen que estar preparados para eso. Pero a su vez, ellos consideran que sus redes, las redes del gobierno y las redes militares, para ellos son un arma. Entonces, tienen que tratarlas como tales y protegerlas como tales. Y no hay forma de hacerlo si no se aplica la inteligencia artificial, y de hecho ellos tienen todo un comando específico de inteligencia artificial para atender y atacar esta problemática. Y por el otro lado, ellos son también conscientes que no podemos no ayudar al ser humano en el monitoreo de las amenazas de las redes, porque hay cosas que escapan a lo que es físicamente posible y mentalmente posible a los seres humanos. Por lo tanto,
es imprescindible la utilización y la aplicación de la inteligencia artificial. Perdón. Y acá voy a, digamos, sumar un tema geopolítico al tema que estamos viendo. Si nosotros no tenemos una geopolítica y unas decisiones políticas que son sostenidas en el tiempo y que son, digamos, pendulares, no somos consecuentes con nuestra política internacional, hay un concepto en política internacional que es básico. Los países no tienen amigos, solo tienen intereses. Entonces, si esa política o esa geopolítica no es consistente en el tiempo, es muy posible pensar y es dable pensar que el amigo de hoy puede ser el enemigo de mañana. Entonces, si nosotros estamos hablando que con la inteligencia artificial, la velocidad, la complejidad y el aumento de este tipo de ataques está a la orden del día, sabemos que hoy, lo estoy simplificando, pero cambiando un seteo, apretando otro botón, el amigo hoy deja de ser mi enemigo y puedo sufrir un ataque que no tenía previsto. Entonces, tenemos que tener una estrategia de inteligencia artificial que nos haga lo más flexible posible y que tengamos capacidad de respuesta ante estas contingencias, por decirlo de una manera. Y acá voy a hacer referencia a un libro del capitán Scott Jasper que habla sobre las estrategias de ciberdisuasión y él plantea 3 estrategias de ciberdisuasión: disuasión por represalia, por denegación y de lo que él llama enredo. Cuando el capitán Jasper nos vino a dar una charla a la maestría, yo le pregunté particularmente si consideraba que nosotros estábamos en condiciones de llevar adelante una estrategia de disuasión por represalia. En una forma, tengo que decir, muy polite, me dijo, eso déjenselo para otros países. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque nosotros tenemos que saber dónde estamos parados y en función de eso y de nuestras capacidades, decidir cuál es la capacidad de disuasión que vamos a tener o a aplicar como país. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de las vulnerabilidades y posibles ataques a lo que es Machine Learning. Y acá, que se lo llama como Adversarial Machine Learning, que es digamos, el envenenamiento del dato. Es decir, si yo estoy entrenando un algoritmo y a mí me corrompen el dato, obviamente voy a tener un resultado que va a ser no el deseado. Lo mismo que si me contaminan el flujo de datos por donde yo alimento a ese modelo o ese algoritmo. Y por otro lado, lo que es la inversión del modelo. Es decir, si a mí me afectan el modelo que yo tengo con el objetivo de que me dé un resultado distinto al esperado, a mí me van a estar afectando, por lo tanto, ya sea mi capacidad de disuasión, de defensa o de ataque en función de para qué yo aplique la inteligencia artificial. Y este es un ejemplo que aquellos que han transitado el tema de inteligencia artificial es muy conocido, en donde lo que se hace es a un algoritmo de inteligencia artificial que se utilizaba para determinar o digamos, responder a ver qué tipo de animal era el que veía en la foto, y en este caso tenía un 57,7% de confidencia, se le aplica lo que se llama un ruido, es decir, se le aplica una imagen que en la imagen final casi es imperceptible, pero hace que el algoritmo se vea afectado y me dé como resultado un animal diferente para el cual había sido entrenado el algoritmo. Entonces, acá lo que tenemos que tener cuidado, y acá me pongo el sombrero de auditor, es, ¿auditamos el algoritmo? Entonces, porque esto, yo siempre hago la comparación con lo que es IoT.
uno desarrolla un aparato de IoT y generalmente estos tipos de Internet de las cosas se utilizan con una función de usabilidad, pero no de ciberseguridad o de seguridad. Entonces, con los algoritmos, alguien los desarrolla, busca un resultado, pero alguien lo audita. Entonces, es otro punto que tenemos que ver. Y ese punto que tenemos que ver cuando hablamos de auditoría del algoritmo, yo lo meto en lo que se denomina el gobierno de la inteligencia artificial, que es en definitiva también gobierno de Haití. Es decir, ahí yo me vuelvo a poner el sombrero de auditor, y cuando uno tiene esa función de auditor, que una de las tareas que tiene el auditor es informarle a la alta dirección de los riesgos emergentes, los riesgos a los que está expuesto la organización, y ver en un conjunto la organización, no ver una foto, sino ver la organización en su conjunto. Tenemos que ver cómo gestionamos todo esto. Entonces yo siempre, cuando hablo de gobierno de TI, traigo a colación estas dos empresas, Despegar y Mercado Libre. Si yo le pregunto a ustedes qué tipo de empresas son Despegar y Mercado Libre, y a mí también en charlas no profesionales me pasan, bueno, es una empresa de tecnología. ¿Y estamos seguros? ¿Es una empresa de tecnología? Entonces, creo que esta frase que va a aparecer ahora, para mí lo resume muy bien y explica un poco bien el concepto de gobierno de TI. Sin lo digital no se puede, pero solo con lo digital no alcanza. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, esta es una frase de Manuel Sbar, que es el CEO de una empresa de tecnología en materia de educación. Entonces, nosotros, una empresa como Mercado Libre y Despegar, es una empresa que aplica tecnología para obtener sus misiones y funciones. Pero en realidad, tomando por ejemplo Mercado Libre, empezó como una empresa de business to business para acercar compradores y vendedores, y hoy ya es mucho más. Es una empresa que tiene fintech, es una empresa de logística. Entonces, en todo caso utiliza la tecnología pero no es una empresa de tecnología. Y acá, yendo ya a la definición de gobierno de TI, dice que son aquellas estructuras de liderazgo y organización que hacen que los procesos de una organización aseguren que la TI sustente y extienda las estrategias y objetivos de la organización. ¿Sí? ¿Qué significa? Hablando en criollo, es todo lo que yo tengo que hacer desde el lado no solo de la tecnología, sino de cómo la lidero, cómo lo organizo, cómo realizo los procesos para que la empresa obtenga los resultados y la visión que la alta dirección tiene. Pero es un instrumento la tecnología. Y en ese sentido, la tecnología o el gobierno de TI, que es parte del gobierno corporativo, porque TI no se... cuando hablamos de gobierno de TI, está relacionado con lo que quiere la organización como gobierno en general, tiene tres patas, que es la adecuación y la gestión adecuada de los riesgos, un cumplimiento regulatorio y la mirada de auditoría interna, esa mirada independiente, objetiva, que me revisa los procesos. Bueno, todo esto que hoy se llama GRC, que cada vez en las organizaciones es más importante. ¿Y por qué lo traigo a cuenta? Porque nosotros tenemos que empezar a pensar la estrategia de inteligencia artificial como parte de ese gobierno de TI, como parte de ese gobierno corporativo de la organización, y que puede ser un país, puede ser una empresa. Y acá vemos un mapa de los diferentes países que están. Es una página que les recomiendo si quieren estar al tanto de esta temática, es en donde han desarrollado o están desarrollando estrategias nacionales de inteligencia. Entonces, es necesario
tener una estrategia de inteligencia artificial que nos regule y que nos dé las directrices como país y que a su vez esté relacionado con la ciberdefensa y la ciberseguridad. Tanto Estados Unidos como en el caso de España, que son estos dos casos que traje, están muy avanzados en esta temática. En el caso de España, el tema de la inteligencia artificial y la lucha de las campañas de desinformación es un objetivo primordial. España tiene una problemática muy grande con las campañas de desinformación y la aplicación de inteligencia artificial aplicadas a las campañas de desinformación referente al terrorismo yihadista y el terrorismo islámico. Es una lucha permanente que tiene España y desde la Unión Europea y desde España están muy comprometidos y están muy alineados con esta problemática. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, necesariamente nos tiene que, o nos viene a la cabeza dos partes que son fundamentales y que son parte de este gobierno de la inteligencia artificial, que no es otra cosa que también, y forma parte de lo que habíamos hablado del gobierno de TI, que es una mirada ética de la aplicación de la inteligencia artificial y lo que había yo mencionado antes, quién audita el algoritmo. Estos son dos puntos que son importantísimos en esta temática, porque en todo lo que es campaña de desinformación y el desarrollo de herramientas para combatir las campañas de desinformación, tenemos que tener en claro que si estamos en un ambiente o en un país donde las estructuras, ya sea corporativas, judiciales y demás, donde no hay una fortaleza institucional importante, esto no está bien delimitado, uno puede o se puede caer en el mal uso de estas herramientas. Entonces, es fundamental esta mirada ética de la aplicación y el uso de la inteligencia artificial, no solo en la ciberdefensa y ciberseguridad, sino en todos los ámbitos y aplicaciones o campos que tiene la ética, desde el comercio, la medicina y demás. Entonces, para ir llegando ya a las conclusiones, me gustaría ir al siguiente tema. Es decir, como país debemos establecer como objetivo el desarrollo de una estrategia nacional de inteligencia artificial. La aplicación ética de la inteligencia artificial en una estrategia nacional de inteligencia artificial es fundamental. Es decir, tiene que estar claramente especificado y tiene que estar tratado convenientemente. Otra problemática que tiene la inteligencia artificial, que no escapa a otras brechas que existen en ciberseguridad, es la parte de las habilidades, es decir, de los recursos humanos. Por lo tanto, la inteligencia artificial no es una excepción, es parte de esa problemática. Entonces, acá tenemos que pensar estratégicamente. Cuando digo pensar estratégicamente, y particularmente en lo que es el sector público, y yo lo que conozco del sector público, hay una problemática hoy en día. Es decir, el sector público tiene digamos, una conformación de letras, escalafones y demás, que hace que a la gente que tiene ciertas habilidades, y en este caso particularmente referidas a inteligencia artificial o ciberseguridad, no se le puede dar un tratamiento diferente a otra persona que está en el mismo escalafón. Entonces, ¿qué pasa? Esos recursos los terminamos perdiendo, se terminan perdiendo o es muy fácil retenerlos. Entonces, hoy tenemos dos tipos de migraciones de talentos. La física, la real, aquella persona que tiene un determinado expertise, un determinado talento, y lo estamos viendo, se va del país. Y la otra, la virtual. ¿Qué significa? Es la persona que está trabajando acá en Argentina, pero que está trabajando para el exterior. Tiene una expertise que le permite tener un salto económico importante porque cobran monedas duras,
trabaja para el exterior, pero está físicamente en la Argentina. ¿Qué pasa? En cualquier momento esa persona que tiene esa migración virtual, en cualquier momento da el paso y lo terminamos perdiendo. Entonces, yo y siempre doy un caso, a aquellos que tienen algunos años, había una serie que se llamaba Centro Médico, muchos años atrás, donde es como si fuera la versión más moderna de lo que era Emergencias Médicas. Todo el mundo decía, uy, mira esta serie que mostraba a los médicos como héroes, vivían bien. Bueno, eso no fue, digamos, casual. Esa serie, el Estado americano, junto con las organizaciones, invirtieron plata y a ellos habían llegado a un estudio donde decía que para X cantidad de años iba a haber una faltante de profesionales médicos. Entonces, actuaron en consecuencia, hicieron esa serie y la nómina de personas que quiso seguir la carrera de medicina aumentó en forma importante. Entonces, tenemos que empezar a hacer algo para pensar estratégicamente y retener los talentos, porque si no, vamos a empezar a perder la carrera en ese sentido. La velocidad, el impacto y la dificultad de los ciberataques en plan de inteligencia artificial va a seguir en aumento. Es una realidad y los países y los delincuentes no nos van a esperar. Entonces, tenemos que hacer algo, pero ya, ayer. Y lo que habíamos mencionado antes, tenemos que implementar la estrategia de combatir el fuego con el fuego. Si no, vamos a tener una guerra perdida antes de empezarla. Y estas problemáticas que enfrenta el quinto dominio por sus características y los ciberataques empleando inteligencia artificial, creo que deberíamos repensar las leyes de inteligencia y de defensa nacional para que se puedan aplicar o tanto las fuerzas tengan otra capacidad de acción y de participación en este quinto dominio, que es un dominio muy particular y que me parece que deberíamos ayornarnos a los tiempos que corren. Por mí es todo y bueno, ahora estoy abierto a las preguntas, consultas y cualquier otra excelente comentario que me quieran hacer. Adrián, deja unos minutos tu dirección de contacto, así los que tienen interés en avanzar y profundizar este tema te pueden ubicar. Y si te parece y tenés después el link de los videos que recomendás, nos los pasás y los difundimos. Mientras vemos si hay algunas preguntas, yo tengo una en particular que tiene que ver con qué primeros pasos cortos, digamos, además de la cuestión estratégica que vos planteaste en las conclusiones, recomendás para las organizaciones que están viendo que la inteligencia artificial es usada por los malos y bueno, a lo mejor no están al nivel de las inversiones que necesitan para incorporar tecnología que tenga inteligencia artificial, pero quieren empezar a orientar su esfuerzo en este sentido? Bueno, yo ahí yo cuento una experiencia personal. Yo cuando me tocó encarar un proyecto que tenía que ver con la auditoría de TI, no de inteligencia artificial, pero voy a hacer el ligue, lo primero que hice fue, porque tenía esa problemática que comenté antes, tema salarial, tema de obtener nuevos recursos, ingresar nuevos recursos. Primero, lo que hice fue revisar dentro de mi organización cuáles eran los recursos que estaban interesados en primer término y luego eran, digamos, susceptibles de ser entrenados
para el objetivo que yo tenía, fue crear una gerencia de auditoría de tecnología y de análisis de datos, donde muchos años atrás introducimos el tema de data mining, de business intelligence. Entonces, muchas veces es voluntad, gente que quiera. Obviamente hicimos una capacitación con gente especializada. De hecho, él ya lo sabe porque se lo dije, pero quien me hizo ingresar a este mundo de la ciberseguridad y que fue uno de mis... quien me entrenó fue Cristian Burguelo. Fue eso. Primero, buscar a aquellos que tenían convicción, las ganas y la voluntad de aprender. Y formó un equipo interdisciplinario, porque había gente de sistemas, había economistas, que para todo lo que era el análisis de lo que era data mining, business intelligence, me fue muy fundamental por los conocimientos estadísticos y demás. Entonces yo creo que muchas veces lo que hay que hacer es primero empezar a bucear en la organización y tener capacidad de transmitir a los demás de que tenemos este objetivo, lo queremos lograr y digamos, tener esa capacidad de transmitir las ganas de llevar un proyecto adelante. El muchacho. Excelente. Si podemos silenciar, Josefina, lo iba a saludar justo al doctor Usal, agradecerle la presencia también al coronel Cisternas, nuestro director de carrera. Aprovecho para agradecer a todos los presentes que se hayan sumado a esta exposición. Una excelente charla que en general presenta un tema que no es de abordaje frecuente en ciberseguridad, así que muy agradecidos de que se haya propuesto este tema de tu parte, Adrián. Ahora que tomó asiento, saludo al doctor Usal, al coronel Cisternas, que están presentes acá en esta charla. Y bueno, si hay alguien más que tiene alguna pregunta, voy a ir viendo por el formulario. ¿Tenía algún inconveniente el formulario? Creo que ya se resolvió. Si me dan un minuto. Acá estamos. Sí, hay una pregunta. No, es una pregunta de prueba nada más. Así que, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta? Aproveche el formulario. ¿Puedo preguntar? ¿Cómo no, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, un gusto de verlo a usted y a Igualmente. otros colegas. Yo quería preguntarle a Adrián su propia opinión respecto de la anécdota que él comentó cuando lo tuvimos como profesor visitante al doctor Jasper en esa charla que mencionó Girotti, y que creo que yo era el moderador de esa reunión. Correcto. En esa respuesta, ¿es la respuesta de alguien imbuido del ambiente ciber, imbuido de las posibilidades ciber, o es una respuesta casi convencional? Es decir, ¿está o no en contradicción lo que contestó en ese momento el doctor Jasper con lo que sostiene en sus últimos escritos el coronel retirado del Ejército de Liberación Popular de China, Qiaolian, respecto de la guerra irrestricta, la guerra más allá de los límites, y la guerra que se libra en N dominios y no se restringe al quinto dominio del ciberespacio? Es decir, ¿usted coincide con lo que expresó el doctor Jasper? Y en el caso contrario, o en cualquiera de los dos casos, si coincide o no, ¿cuál es su opinión al respecto? A ver, yo separaría la respuesta en dos partes. Por un lado, por el ámbito donde estábamos y por su capacidad diplomática, porque tiene una capacidad diplomática también, fue una respuesta, digamos, política o políticamente correcta. Pero también creo que
la respuesta fue teniendo en cuenta, porque algo debe saber de nuestras capacidades de defensas cibernéticas, en cuanto me refiero a, porque usted se acuerda que hablamos muchas veces en la maestría de que para los Estados Unidos un ciberataque para ellos tiene la misma característica en cuanto a la respuesta como si fuera un ataque convencional. Por lo tanto, ellos un ciberataque lo pueden responder por la vía tradicional, por decirlo de una forma. Entonces, creo que la respuesta, si bien tiene un componente político, también tiene un componente de decir, mirá, ustedes si reciben un ciberataque de X país, no respondan con un ciberataque también, porque las consecuencias que pueden llegar a tener no son manejables por ustedes. Ahora, volviendo a la otra parte de la pregunta que usted hizo respecto de ese concepto de guerra irrestricta, yo creo que uno, y de hecho, cuando uno ve la directriz de defensa nacional, que uno planifica por capacidades, uno tiene que ver también cuáles son las capacidades de uno, cuáles son las amenazas, y en función de esas amenazas, tratar de responder en consecuencia. Es decir, yo puedo pelearme con Tyson. Lo más probable es que Tyson, antes que yo me guiñe un ojo, ella me noqueó con la mirada. Entonces, tengo que ser consciente quién tengo enfrente, en caso de que tenga la posibilidad de saber o haber atribuido el ataque, de dónde provino, y puedo hacer caso omiso, puedo decir, che, me atacaste, no me hagas más esto, pero no creo, o a mi humilde entender, no creo que el concepto de guerra irrestricta sea para todos, o todos los países estén en condiciones de llevarla adelante. Si me permite, doctor Usal, Adrián, sí, por favor, me sumo al debate que puede ser de interés. A mí, yo escuché la respuesta en ese momento del doctor Jasper y, bueno, por supuesto me hizo ruido, no me gustó para nada la respuesta. Creo que la Argentina tiene una capacidad en innovación, en desarrollo tecnológico, capacidad lo que es educación en tecnologías y demás, que no puede desaprovechar un potencial para la defensa nacional, para la ciberseguridad a nivel empresario, y además, por razones de competitividad, también es un dominio, el de las tecnologías de la información, en la cual nosotros no podemos desaprovechar la capacidad. Así que desde mi punto de vista, ya sea para uso en el sector privado como un producto, digamos, con inteligencia o capacidad propia, como para la defensa nacional, la inteligencia artificial debería ser una línea estratégica. En nuestra facultad, en particular, en la carrera de grado, históricamente mantenemos una materia que no es selectiva, es obligatoria, que es inteligencia artificial, y la asociamos a paradigmas que tienen que ver con el enfoque no tradicional de hacer el software, porque consideramos que es una capacidad que los ingenieros del siglo XXI deben tener dentro de su cantidad, digamos, de competencias. Así que, desde mi punto de vista, creo que la inteligencia artificial es una línea estratégica y, de alguna manera, desde el sector privado, desde la universidad y desde el Estado, deberían ser impulsados. Así que aprovecho la discusión. Le agradezco la pregunta al doctor Usal, le agradezco a usted y a todos los participantes que se hayan sumado. Por supuesto, Adrián, muy agradecido de tu acercamiento a nuestra facultad, a compartir tu conocimiento, tu perspectiva, tu experiencia como auditor y tu formación, tanto en cuestiones de lo que serían procesos organizacionales como en ciberseguridad.